Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre las fuerzas intermoleculares del metanol. Para entender mejor, como primer punto tenemos la curva potencial, en la cual tenemos representado mediante un diagrama. En esto podemos observar que la parte verde representa la zona de atracción dominada por los puentes de hidrógeno y fuerzas dipolares, que es en esta parte de aquí abajo. La línea roja discontinua marca la distancia de equilibrio donde la atracción y la repulsión son de igual magnitud pero con dirección opuesta, que es la que está en forma vertical. La zona morada muestra la repulsión intensa por el solapamiento electrónico cuando las moléculas están demasiado cerca, que es esta zona de aquí arriba, y aquí podemos observar la curva potencial o distancia del metanol. La curva potencial distancia en el metanol tiene varios puntos en el cual debemos analizar. El primero son los puentes de hidrógeno entre el grupo OH de una molécula y el oxígeno de otra. La fuerza de dispersión de London por la parte apolar de CH3, dipolo-dipolo por el carácter polar de la molécula. La zona atractiva a distancias moderadas predominan los puentes de hidrógeno y las fuerzas dipolares. La distancia de equilibrio se alcanza cuando la fuerza atractiva y la repulsiva se equilibran. Esto es común entre moléculas en fase líquida. Y por último, la zona de repulsión. Si las moléculas se acercan demasiado, se produce repulsión electrónica muy fuerte entre los oxígenos y los núcleos. Ya, tenemos la deformación de las individualidades. Aquí tenemos un dibujo para entender cómo están las moléculas eh, a diferentes situaciones. En la primera tenemos la repulsión, en la cual nos dice que las nubes electrónicas de los oxígenos y los hidrógenos se superponen deformando la molécula y elevando la energía. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? En cómo se ve la flecha indica la dirección para dónde está puesta la energía. El equilibrio. Los puentes de hidrógeno fijan la distancia promedio, las moléculas vibran alrededor de este punto estable. Eh, la energía que está tanto de subida como de bajada hace que produzca este efecto de que la molécula vibre debido a que está estable, está en un punto de equilibrio. La atracción. Las moléculas al estar más separadas que en equilibrio sienten la fuerza de los dipolos y buscan acercarse para formar enlaces de hidrógeno. Aquí está, como podemos observar, esta flechita de aquí nos indica sobre cómo está actuando la atracción en las moléculas. La condensación. Al bajar la temperatura en la fase de gas a líquido, las moléculas del metanol comienzan a enlazarse por puentes de hidrógeno atrapándose en un volumen reducido, y así se produce la condensación. En este gráfico podemos entender un poquito mejor que la flecha indica el cómo la temperatura va bajando. Aquí las moléculas están en fase de gas, están separadas las moléculas, lo que hace que al bajar la temperatura, las moléculas se vayan uniendo un poquito más y se vuelva en estado líquido. La solidificación se ordena en una red molecular sostenida principalmente por puentes de hidrógeno con posiciones casi fijas. Esto se da en la fase de líquido a sólido. Aquí podemos ver cómo nuestra flecha indica el cambio de fase. Al estar las moléculas separadas, indica que estaba en fase líquida. Y al nosotros ver cómo se van ordenando poco a poco, dando paso a hacerse un sólido, las partículas empiezan a unirse, dando así nuestra fase sólida.
La sublimación. Al suministrar suficiente energía, las moléculas superan el pozo de atracción de los puentes de hidrógeno y pasa directamente de sólido a gas. Aquí nosotros tenemos cómo se podría decir que la temperatura sube o se eleva y teniendo inicialmente una fase sólida. ¿Cómo podemos saber que está en una fase sólida? Simplemente observando nuestras partículas cuando están muy unidas. Al estar muy unidas nos da a entender que está en sólido. Al subir la temperatura, eh, las moléculas se van separando, dando así el paso a que se haga en estado de gas o gaseoso. También nosotros tenemos varios efectos de la temperatura. Por ejemplo, a baja temperatura la energía cinética de las moléculas disminuye, permitiendo que los puentes de hidrógeno se mantengan más fuertes y estables. Esto nos ayuda a que en la condensación y la solidificación. La temperatura tiene mucho que ver en las moléculas porque les afecta de manera diferente. Como les había explicado anteriormente, la temperatura es la responsable de separar o unir las moléculas. Entonces, cuando la temperatura disminuye, nos ayuda a que la condensación y la solidificación se realice. Y a alta temperatura, la energía cinética rompe los puentes de hidrógeno con facilidad, disminuyendo las fuerzas intermoleculares. Esto es favorable en la evaporación o sublimación. Lo mismo, la temperatura actúa y hace que rompa los puentes de hidrógeno y esto hace que las moléculas se separen, dando así la evaporación o sublimación, en este caso del metanol. Gracias, esto ha sido mi presentación.